grabar. Está bien. Sí, después se las conecto también. Ok. Está bien, buena idea. No había pensado en grabar porque, como les digo, esta no es la clase de hoy. La clase de hoy la vamos a tener luego con Mariela Barrera, que ya la veo que está entre nosotros. Llegó un poquito tarde, pero ahí está. Sobre la colegialidad. Pero estaba como que puntualizando algunos aspectos, digamos, que podían haber quedado medio sueltos o no suficientemente bien claros en la clase anterior. Y habíamos empezado, uno de los que habíamos tocado era pues, ¿no? De la delegación intersubjetiva, que yo pongo en el esquema que está relacionada con la idea de la descentralización, porque efectivamente, de la descentralización funcional, porque efectivamente a mí me da la impresión de que una delegación, que llama así el decreto de ley, intersubjetiva, del poder central, digámoslo así, para un ente descentralizado, en realidad no está produciendo delegación, está produciendo descentralización. Porque quien va a ser competente ahora va a ser un ente descentralizado. Y el ente descentralizado, con personalidad jurídica, y el ente descentralizado no depende jerárquicamente del superior. Bueno, ciertamente yo no he visto mayores elaboraciones en la doctrina ni en la jurisprudencia. No sé si se ha tocado en algún tribunal contencioso administrativo este tema. Yo lo he visto en la ley solamente, ahí en el decreto ley, la delegación intersubjetiva, y siempre he pensado que en realidad eso no es una forma propiamente dicha de delegación, porque si bien transfiere competencia, pareciera que la competencia se está transfiriendo a títulos de descentralización, pues, a otra persona jurídica. Eso es lo que la doctrina siempre ha considerado. Cuando la transferencia de competencia se le transfiere a otra persona jurídica y no a un órgano, eso es descentralización y no verdaderamente una delegación, ¿no? Bueno, eso también les quería hablar un poco. Quería que aclaráramos lo de los institutos autónomos, si son de derecho público, de derecho privado. Profe, Meiderly nos dijo que iba ya conseguí la página. dime entonces. Es la página 365, según, bueno, yo lo tengo aquí en digital. 365, segundo párrafo de esa página. Ok, ¿y qué dice? Dice, por otra parte, el artículo 7 se encarga de clasificar los entes descentralizados funcionalmente con fines empresariales y sin fines empresariales, incluyendo entre los primeros sin fines empresariales a los institutos autónomos, las personas jurídicas estatales de derecho público y a las fundaciones y asociaciones civiles del Estado. Y dentro de los segundos incluye a las sociedades mercantiles de primer y segundo grado. Claro, es que por supuesto él está haciendo referencia. Fíjense, no se me ocurrió, bien bueno que me lo diste aquí, porque voy a chequear. Él está haciendo referencia a otra ley, no a la ley orgánica de la administración pública. Está haciendo Ok, referencia, perfecto. fíjate, a la ley orgánica de la administración financiera del sector público. Esa ley de la administración financiera del sector público es como, está referida al sector público, a la organización, pero no a los efectos organizativos, sino a los efectos financieros, la elaboración del presupuesto, cómo se elabora el presupuesto, cómo se gasta el presupuesto, cómo se ejecuta el presupuesto. Es decir, es una ley más bien de tipo financiero. Y aparentemente tendría que revisarlo. ¿Sí? Bien bueno que me lo dijiste porque entonces lo voy a ver ahora, ¿no? Fíjate que aquí está hablando de una lista de entes de entes descentralizados funcionalmente, y dice que los institutos autónomos, no sé, aparentemente, tengo que leerlo, sin fines empresariales. Pero fíjate, claro, entonces no hay una contradicción, sino lo tengo que ver con cuidado, porque fíjate qué es lo que pasa, que esta ley está hablando de los entes con fines empresariales y sin fines empresariales, ¿no? Sin distinguir si son privados o públicos. No importa, lo que dice es si tienen fines empresariales o si no tienen fines empresariales. Cuando vamos a la ley orgánica de la administración pública y habla de los entes descentralizados, dice, los entes descentralizados pueden ser de derecho público y de derecho privado, distinción que no hace esta ley de la administración financiera. Claro, ya entiendo. Lo que dice es de derecho público o derecho privado. Cuando habla de los derechos privados, dice
Unos con fines empresariales y otros sin fines empresariales. Y luego, cuando hablas de los del sector público, los de conforme a derecho público, no vuelve a hacer esa distinción. Pero uno podría, yo de hecho se los dije la vez pasada, les di a veces los institutos autónomos, con todo y que son de derecho público, algunos de ellos tienen fines empresariales. Sin embargo, la ley no hace esa distinción. Y fíjense que esta ley orgánica de la administración financiera del sector público, cuando habla de los que tienen fines empresariales, sí mete a los institutos autónomos, porque hay algunos institutos autónomos que indebidamente, si se quiere, tienen fines empresariales. Entonces, no hay verdaderamente una contradicción. De todas maneras, yo lo voy a leer con más calma para, digamos, tenerlo presente, que esta ley del sistema financiero del sector público hace referencia también a los entes descentralizados, pero los menciona a todos, sin distinguir entre derecho privado y derecho público. Menciona ahí a una serie de entes descentralizados. Seguramente están allí todos los entes descentralizados, sean de derecho público o de derecho privado, siempre y cuando sean estatales, ¿no? Personas públicas, estatales. Seguramente que ahí no están los colegios profesionales, me imagino yo que no. ¿Por qué? Porque los colegios profesionales no son, son públicos, son personas públicas, pero no son personas estatales, no tienen relación con el Estado, no integran la organización del Estado. Y entonces, bueno, ok, pero quedó aclarada la razón de la duda y me parece excelente, Meiderlin, entonces, que me lo hayas traído aquí, así vamos aclarando las dudas. Era lo que yo le decía a Ernesto, cuando nosotros veamos una contradicción o algo que no nos cuadra dentro de nuestra lógica, pongámoslo de relieve, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿De verdad es un error que cometió Peñasolís o es un error que está cometiendo el profesor Gustavo Urdaneta o quién la está cometiendo el error, ¿no? Si es que es un error. O hay una manera de explicarse, no hay verdaderamente un error, que es lo que yo creo que pasa en este caso. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces ya quedamos tranquilos con eso. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, profe, yo quedé muchísimo más tranquila. Bueno, ok, perfecto. Tú ves, sursum corda, como decían antes, o sea, los corazones al cielo. Pongámonos felices porque estuvo estupenda tu exposición, ¿ok? ¿Qué más? Ah, bueno, otra cosa en la que yo en el momento pensé que no habíamos entrado con mucho detalle fue en el control que se ejerce sobre los entes descentralizados y sobre los entes desconcentrados. Simplemente mencionamos que los entes desconcentrados, creo que lo dijo Ernesto, los entes desconcentrados, como son órganos del mismo, de la misma persona jurídica, sobre ellos se ejerce, el superior ejerce un control jerárquico, porque hay una relación jerárquica. Mientras que no lo dijimos mucho, pero aprovecho para decirlo ahora, entre la administración central y los entes descentralizados siempre hay un mecanismo de control, o casi siempre hay un mecanismo de control, pero nunca el control es jerárquico, por lo que les estoy diciendo. Porque los entes descentralizados tienen personalidad jurídica y ellos no son no son subordinados jerárquicos del ministro, por ejemplo, de adscripción. Entonces, pero no quiero entrar mucho en el detalle del control sobre los entes descentralizados, porque todavía nos queda ver la técnica jurídica del control, que va a ser la semana que viene. Si alguien está a tiempo todavía de alguien de querer asumir la exposición sobre la técnica del control, me lo puede decir y lo oímos el lunes, que va a ser sobre el control. Si no, pues como ya les he dicho, yo les expongo eso. Y cuando hablemos del control, vamos a ver los distintos tipos o formas de control, y una de ellas será justamente el control de adscripción, control jerárquico, etc. Entonces aprovecharemos para profundizar un poco sobre eso, ¿ok? Bueno, yo creo que con eso... Ah, bueno, y a Ernesto le quería aclarar también, cuando él... Ernesto, ¿está por allí? Ya, no, ya se nos escapó Ernesto de nuevo. Es que a veces la conexión nos juega malas pasadas, ¿no? Ernesto, cuando él estaba hablando de la desconcentración, él hizo algo que le tengo que decir que traten de evitar.
y ya van a ver por qué. Yo creo que van a coincidir conmigo. Si ustedes están haciendo una exposición y están tocando un tema, a veces uno tiene como que la tentación de comenzar por decir lo que dicen los artículos de la ley, de la Constitución, ¿no? Y después es cuando entra uno a conversar. Bueno, cuando uno hace eso, lo más probable es que quien lo está oyendo no oiga bien lo que dice el artículo, o lo aburre. Eso de estar leyendo cosas, sobre todo artículos, si uno no está muy pendiente, probablemente dispersa la atención, ¿no? Y peor todavía si no leo un solo artículo, sino uno y después otro, que a veces no tienen como mucha relación uno con otro. Muy distinto es que ustedes comiencen a dar su explicación. Y cuando les toque mencionar algo que está relacionado con un artículo, entonces allí sí dicen, bueno, esto que les estoy explicando está señalado en el artículo tal. Y pueden poner entonces el afiche, pueden poner ¿cómo se llama eso? Pues se me olvidó, pues el slide, pues se puede poner el esquema que ustedes hayan colocado, comparten la pantalla, o si están en el pizarrón, pues entonces ponen el texto del artículo, pero ya si el auditorio, cuando vea el artículo, lo conecta con el concepto que le han venido dando, con la explicación que le han venido dando. Entonces allí sí pueden ver con más provecho ese artículo. En cambio, repito, leer un artículo y otro artículo y otro artículo y otro dispersa la atención y lo más probable es que al final ustedes le preguntan a cualquiera qué fue lo que leí y lo más probable es que no sepa qué fue lo que leyó. Porque no es fácil captar la atención sobre el lenguaje escrito. Y la ley tiene un lenguaje escrito, no es un lenguaje oral, ¿no? El lenguaje oral sí capta la atención. Entonces, bueno, pero eso, digamos, no está aquí el pobre Ernesto, le estoy, digamos, haciendo una crítica afectuosa, pues una crítica bien constructiva. Pues en una próxima exposición, Ernesto o cualquier otro de ustedes, no comience por leer artículos sobre artículos y después paso a hablar. No. Intercalen los artículos con la explicación que estén dando, en el momento en que sea oportuno. Estoy hablando de esto, bueno, vamos a mencionar el artículo tal. Y en la medida de lo posible, evitarle el artículo. Ustedes digan lo que ustedes creen que dice el artículo. Siempre los van a entender mejor que si le leen el artículo a la persona. Salvo en aquellos casos en los que ustedes quieren que la persona lea el artículo, porque es que la lectura del artículo, la palabra utilizada en el artículo, la manera como está dicha en el artículo, tiene algún sentido. Y ustedes quieren que el que lo está oyendo lea eso y comparta con ustedes, o no, la interpretación que ustedes le están dando, ¿no? Entonces, en ese caso sí vale la pena, pues entonces, proceder a la lectura del artículo. Bueno, pero en todo caso, Ernesto nos leyó varios artículos que en el esquema, dice él, estaban referidos a la desconcentración. Y uno de ellos era el de los institutos autónomos. El último que leyó era el de los institutos autónomos. Cuando terminó de hablar, yo le dije, Ernesto, ¿y por qué tú metiste el artículo de los institutos autónomos dentro de tu exposición sobre la desconcentración? Bueno, porque usted lo señala en el esquema, más o menos creo que fue lo que me respondió, ¿no? Primero, no estoy muy seguro que yo lo señale en el esquema. Y si lo señalo en el esquema fue un error que cometí, pues porque no tiene nada que ver. Si vemos que el Instituto Autónomo es un ente dotado de personalidad jurídica, no puede estar incluido dentro de la desconcentración, porque la desconcentración se da, como ya lo hemos visto, entre órganos, no entre personas jurídicas. Entonces, el Instituto Autónomo es una figura descentralizada, no desconcentrada. Entonces, si está en el esquema, es un error, pues, ¿no? Yo revisé luego el esquema y no aparece. O sea, los artículos que yo cito en el esquema hacen referencia al Decreto de Ley Orgánica de la Administración Pública en la parte referida a la desconcentración, no a los institutos autónomos. Entonces, que están dentro de la descentralización. ¿Ok? Eso me hizo pensar, yo dije, ¿qué ejemplar del esquema tendrá Ernesto? Porque ya yo les dije a ustedes que este decreto ley es del 2014, que había sido modificado en el 2010 y cuya ley original fue del 2001.
Entonces, la ley orgánica de la administración pública fue modificada por un decreto ley en el 2008, creo, 2010 por ahí, y luego la actualmente vigente, que es del 2014. Cada vez yo estos esquemas que lo vengo haciendo hace mucho tiempo, bueno, yo los he ido modificando y acomodando. Bueno, cuando ha habido modificaciones de las leyes, yo trato de incorporar en el esquema original la nueva numeración de los artículos para que no mandar a leerlos una cosa que no tiene nada que ver con lo que en realidad dice la ley actual, ¿no? Y yo me quedé pensando, ¿será que no tenía, que el esquema del que dispone Ernesto es un esquema que hace referencia a una versión anterior del decreto ley? Entonces se corrieron los números y por eso es que leyó un artículo que no era, ¿no? No sé. En todo caso les advierto, todo eso se lo digo no para criticar a Ernesto, por el contrario, ¿no? Dios me libre de tan repugnante idea. Lo hago para que estemos pendientes, ¿no? De que si el profesor Urdaneta en el esquema cita o en cualquier cosa cita un artículo, ¿por qué será que lo está citando? Si está malo. Yo el que tengo aquí no es, busquen a ver si su ley no es de repente que la ley es la que está mala, pues usted tiene una ley vieja. O tiene la ley vieja, pero no sé, pues puede ser que haya alguna explicación de ese tipo por allí, ¿no? Y con respecto, y por último, ya estamos casi que por suspender esta clase, que se ha prolongado un poquito estas explicaciones complementarias a la desconcentración y a la descentralización. Vi que hubo otro momento en que estuvimos conversando sobre, que fue cuando Luis, cosa que me parece bien, o sea, que él critique lo que leyó, o sea, que él no esté de acuerdo con lo que digo yo, con lo que dice Peña Solís. Me parece que recordar que él dijo que no existía la desconcentración funcional y la desconcentración territorial, algo así, ¿no? Que es como se señala en el esquema, cuando se habla de formas de desconcentración, está la desconcentración territorial y la desconcentración funcional. Y él afirmó que eso no existe, o sea que no hay diferencias, no sé, algo así, no me acuerdo muy bien. Yo le dije, revísalo bien, con calma, y después lo hablamos. Lo que pasa es que no veo que esté Ernesto aquí, ¿no? Yo sí les quiero decir, pues que vamos a ver rápidamente, si quieren compartimos en este momentico, nos están quedando unos 5 minutos, pero podemos compartir el esquema momentáneamente, compartir el esquema unificado, y vamos a ver allí que, que aquí cuando yo hablo de la desconcentración, bueno, yo hablo, es decir, yo hago este esquemita, ¿no? Digo, clases de desconcentración, pongo primero desconcentración territorial y pongo entre paréntesis particularidad territorial. Y luego en el 2, desconcentración funcional, especialidad funcional. Esas dos expresiones, particularidad territorial y especialidad funcional, están mencionadas en el decreto ley, en el artículo 92, creo que es, o en el 31, uno de los dos, no tengo aquí, no vamos a compartir el decreto ley, ustedes lo buscan después. Ya sea en el 31 o en el 92, creo que sea más bien el 31, dice el decreto ley que la administración puede adoptar formas desconcentradas para atender mejor a particularidades territoriales o a especialidades funcionales, transfiriéndoles competencias, etcétera, etcétera. Es decir, define la desconcentración como una transferencia de competencia interorgánica entre órganos, de órganos superiores a órganos periféricos, órganos subordinados o inferiores, ya sea para atender particularidades territoriales, y ahí es donde se produce la desconcentración territorial. Imaginemos nosotros que el órgano complejo, el ministerio, tiene órganos centrales, como el ministro, los de las direcciones generales, etcétera, son centrales porque atienden a todo el territorio, pero luego tiene también direcciones territoriales, entonces una dirección en el estado Sucre, en el estado Zulia, en el estado Amazonas, y entonces si se le transfiere la competencia del nivel central de la organización, de los órganos centrales a esos órganos periféricos,
¿Por qué? Porque es mejor que esa decisión la adopten en cada uno de los estados, porque allá hay particularidades, en cada uno de esos territorios es distinto, no es lo mismo Amazonas que Zulia, no es lo mismo Amazonas, no es lo mismo Carabobo que del Tamacuro, es más desarrollado, más urbano, más cercano a Caracas, es decir, hay una serie, hay más servicios, digo yo, pues no sé, yo no conozco mucho del Tamacuro para estar hablando del Tamacuro, pero bueno, hay particularidades territoriales, y el ministro o el ministerio considera que es mejor que esa tarea concreta, esa competencia específica sea atendida territorialmente en cada uno de los lugares de donde ocurre. Bueno, entonces se hace una desconcentración territorial para atender esas particularidades territoriales, ¿no? En cambio, si lo que el objeto de la desconcentración es no transferir por razón del territorio, sino por razón de la especialidad funcional, como lo dice el artículo, entonces una unidad del ministerio puede ser convertida en un servicio desconcentrado, por ejemplo, el CENIAT o el SAIME o cualquier otro de estos servicios que tienen, digamos, no personalidad jurídica porque son órganos dentro de la misma República de Venezuela, dentro de un ministerio, sometidos al control jerárquico de un ministerio de la República, pero como tratan materias específicas, como la materia financiera, tributaria, o la materia de identificación, entonces de inmigración, etcétera. Entonces, el ministerio respectivo desconcentra ese órgano o ese servicio para atender a la especialidad funcional. Ahí el territorio no es lo determinante. Lo determinante es el tipo de materia, la especialidad de la materia que va a tratar el órgano desconcentrado. Bueno, eso era lo que les quería insistir un poco, pues en el tema de que vamos a suspender aquí. En esa otra duda que quedó planteada, sí existe la desconcentración funcional. Y bueno, Ernesto, cuando se reconecte, por favor que me aclare, así como Meider me lo hizo en relación con los institutos autónomos, y bienvenida sea su aclaratoria. Bueno, entonces Ernesto también que me aclare un poco, porque ella afirma que no existe distinción entre la desconcentración territorial y la desconcentración funcional. Bueno, nada, vemos que está Mariela Barrera, bienvenida Mariela, pero obviamente dentro de 2 minutos esto se va a suspender, 1 minuto, así que no vamos a comenzar tu charla ahorita, sino que la vamos a comenzar de inmediato. O sea, apenas yo cierre aquí, les mando el enlace de la continuación de la clase de hoy, y bueno, entonces te vamos a oír allí, Mariela, ¿ok? Así que no huyas despavorida, te esperamos con ansiedad para oír lo que tú vas a decir, ¿ok? Bueno, nada, vamos a suspender entonces. ¿Dónde es que siempre se me olvida? Aquí está.